Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es José Manuel Anile. Soy especialista en telesalud. Me dedico a la comercialización, venta, organización de servicios de telesalud y capacitación. Vengo trabajando con el doctor Carlos Feleder desde hace tiempo en el desarrollo de diferentes espacios académicos relacionados con la telesalud y agradezco la posibilidad por intermedio de él de poder acercarme hoy a ustedes con esta presentación de esta clase que tiene que ver con los requerimientos legales para el operador en equipos de telemedicina y también para el médico, ¿no? Cómo podemos interactuar todos a la hora de poder ofrecerles a nuestros clientes un servicio a distancia con la misma calidad que la presencialidad. Eh, Tengo más de 30 años en el desarrollo profesional de mi disciplina como licenciado en enfermería y vengo de alguna manera con la experiencia de estar trabajando en esta temática, en la cual les voy a contar un poquito, y desde la Asociación de Docentes y Licenciados en Enfermería venimos trabajando junto con el doctor Carlos Veleder en la capacitación también del resto del equipo de salud para que conjuntamente podamos trabajar para desarrollar una prestación de la mejor forma y de esa manera poder estar actualizándonos conjuntamente para el desarrollo de la telesalud digital. Una de las cuestiones que hoy vamos a charlar es de la propuesta que de alguna manera fuimos llevando adelante durante todo este año con la asociación y con otros actores a la hora de empezar a ver cómo la telesalud podía ser una herramienta a utilizar en este contexto de pandemia. Por eso es importante mencionarlo, porque todas las actividades que podemos realizar desde la telesalud, de alguna manera puede facilitar la recolección de información y mantener las comunicaciones más efectivas a la hora de implementar dispositivos y es importante que en este marco de este desarrollo todas las tecnologías puedan estar al alcance de todas las personas para que la accesibilidad a los profesionales de la salud no esté impedida, ¿sí?, por el distanciamiento social que ha generado la pandemia y, como ustedes bien saben, han disminuido las prestaciones en los diferentes sectores de salud en relación con el COVID o con otras patologías. Entonces, nuestra propuesta está de alguna manera orientada en cuál es el rol de nuestra disciplina en el diagnóstico y en el seguimiento en cuanto a cómo va evolucionando esta pandemia, y hemos hecho nuestros aportes tanto en el nivel académico como en el nivel asistencial. Pero hemos trabajado junto con el doctor Carlos Feleder y su asesoramiento en el proyecto de ley que se está trabajando y que ya tiene media sanción con respecto a cómo sería el marco jurídico en el cual deberíamos desenvolvernos con esta nueva práctica a distancia. Y para eso hemos hecho un trabajo en la primera parte de este año en poder charlar con nuestros legisladores, tanto senadores como diputados, a donde le explicábamos que no necesitábamos solo una ley de telemedicina, que digamos, lo que necesitábamos era una ley que permita la práctica de la telesalud a todo el equipo de salud, ¿sí? Porque si no, los proyectos que se venían trabajando desde años anteriores
estaban muy enfocados solo en la actividad médica. Y el potencial enorme que tiene la telesalud y que ustedes de alguna manera lo están aprendiendo en esta diplomatura, es que todas las disciplinas pueden desarrollar sus actividades de manera coordinada y asociadas a otras profesiones, de la misma manera que lo hacemos en la presencialidad. Entonces, una de las cuestiones que logramos es que las denominaciones de los proyectos que ya estaban se modificaran, y entonces la propuesta que se votó en Senado a mitad de año y que pasó ahora para el tratamiento en la Cámara de Diputados y está un poco retrasado, es justamente un proyecto de telesalud, en donde otra de las cuestiones que también nos pareció importante es en las definiciones operacionales de los términos. ¿Sí? Yo creo que eso es fundamental, porque si no trae mucha confusión cuando no definimos bien operacionalmente los términos. Entonces, en la cuestión de la telesalud digital, y en especial cuando se habla de cuál es la utilización de la tecnología, nos parecía importantísimo que figure, ¿no es cierto?, que la telesalud diagnóstica de alta calidad se necesita utilizando dispositivos médicos que permitan hacer un diagnóstico a la distancia. Y por eso la necesidad, como me decía Carlos siempre, de la colaboración, la asociación con los operadores en el uso de esa tecnología para que el médico pueda contar con la información para poder llegar a un diagnóstico precoz y de alguna manera poder aplicar el tratamiento lo más rápido posible, lo más oportuno posible, por más que el médico no esté ahí y lo separe una determinada distancia. Entonces eso fue una de las primeras cuestiones que nos pareció importante de sumar en estos proyectos. Pero antes que saliera la primera media sanción de la ley de telesalud, se necesitó modificar algunas leyes que existen del ejercicio profesional médico, y lógicamente que habilitara la posibilidad de la asistencia a distancia. Bueno, eso también se ha hecho la posibilidad de poder sacar una ley, la 27.553, que permite la receta electrónica, recetas electrónicas que salieron antes que, digamos, que la ley. El PAMI implementó el sistema de recetas antes de que la ley saliera. La firma digital, que si bien para otros trámites era válida, para la cuestión de salud no, hoy ya es factible. Quiere decir que la pandemia de alguna manera habilitó la posibilidad de discutir cuestiones que estaban encajonadas y que no salían, como era la cuestión de la firma digital en salud y lo de la receta electrónica, también la historia clínica electrónica, ¿no? Infinidad de cuestiones que se necesitan como plataformas necesarias para que la información que se junte esté de alguna manera resguardada y al alcance de quienes la necesitan. Bueno, todo eso de alguna manera se fue dando muy rápidamente en el contexto de la pandemia, de cómo se fue articulando todo este proceso. Y siempre la praxis, siempre el desarrollo, tanto de la historia clínica, electrónica, de las recetas, de alguna manera se fue haciendo conjuntamente o anteriormente a que vayan saliendo las resoluciones. Algo que sí fue importantísimo, porque cuando hablamos de la telesalud tenemos que hablar también de que tiene que haber una sustentabilidad y una viabilidad en cuanto al desarrollo por los costos que hay de diferentes tipos, es la resolución 208 de este año, en donde la Superintendencia de Servicios de Salud de alguna manera habilitó, ¿sí?, la implementación y de alguna manera lo estimuló al reconocer inclusive
el pago de la virtualidad igual que la presencialidad. Entonces, el uso de las plataformas, de la teleconsulta, de la teleasistencia, de alguna manera fue lo primero que se desarrolló y es en lo que hemos tenido muchas más consultas y en lo que hemos participado en el asesoramiento y en el desarrollo específico de un primer eslabón de una cadena de prestaciones que creo yo que la telesalud puede darlo y que es necesario de alguna manera que eh, en este contexto de esta diplomatura y en los cursos que nosotros realizamos al resto de los demás profesionales, podamos encontrar los consensos para definir operacionalmente bien cada uno de esos términos. Entonces, creo yo que al haber ya muy próxima una ley, lógicamente que el Ministerio de Salud ya tiene desde hace tiempo, de las gestiones anteriores, una dirección nacional de telesalud que de alguna manera va a ser el órgano de control para que esa ley marco, ¿sí? Que es la que se está discutiendo, en donde nosotros de alguna manera pusimos, digamos, sumamos nuestra voz y pudimos poner de alguna manera nuestra mirada sobre algunas cuestiones que tiene que ver de alguna manera cuando una nueva disciplina se va recreando, bueno, la necesidad de recrear los productos académicos para que las personas puedan acreditar esa idoneidad que tiene en este desarrollo de esta nueva praxis a distancia, por medio de una tecnología sofisticada, y que el ministerio de alguna manera habilite por medio de un registro, ¿sí? Como lo hace con otras especializaciones, ¿sí? La posibilidad de que otorgue, ¿sí? Este ente, lógicamente que cada jurisdicción provincial están desarrollando, y muchas ya tienen sus referentes provinciales y sus secretarías, o con diferentes denominaciones, sus áreas, en donde están desarrollando sobre todo estas primeras cuestiones que sobre todo más que nada para la parte pública, ¿no? Pero creo yo que estas direcciones nacionales y provinciales tienen que regular tanto lo público, lo privado y a la seguridad social. Entonces, creo yo que va a ser direcciones que van a tener mucho trabajo en cuanto a marcar las normativas para que cada jurisdicción de alguna manera tenga un soporte en donde, un punto de partida en donde pararse como para poder eh, ir tomando registro de las situaciones. Y hablando de registro, creo que estas direcciones es donde van a tener también la necesidad de registrar a todas aquellas empresas, como la cual yo trabajo, en donde se acrediten, ¿sí? Donde se registren y donde también de alguna manera se pueda evaluar la calidad del servicio de telesalud que quieren brindar, ¿sí? Como lo hace cualquier centro de diagnóstico, como lo hace cualquier sanatorio, como lo hace un profesional cuando tiene que habilitar su espacio de praxis, su consultorio. Bueno, creo que sobre esto también van a salir resoluciones que se van a desprender de la ley marco, en donde van a poner claros sobre oscuros, bueno, cuáles son de alguna manera los requisitos para poder cumplir con ese registro. Por eso nosotros de alguna manera nos anticipamos un poco en estas cuestiones, ir formando los equipos de trabajo e ir asesorando a los diferentes efectores en cómo de alguna manera tienen que ir disponiendo de los recursos necesarios como para poder llegar a esa acreditación. Y lógicamente que lo que estamos viendo en estos últimos meses es una voluntad importante por parte de esta gestión de un gran desarrollo de un plan digital de salud para todo el país. Las grandes inversiones que por lo menos se han anunciado en cuanto, en primer lugar, al destinar miles de millones de pesos para el desarrollo de una plataforma digital
y una conectividad, que para esto es fundamental. Si no hay buena conectividad, no va a haber telesalud digital. Entonces, que el gobierno de turno piense en que necesita mejorar las comunicaciones, no solo rurales, sino las interrurales, las urbanas, digamos, que mejore la conectividad y que lo haga accesible. Así como es importante conectar todas las escuelas, es importante conectar todos los centros de salud, como para que pueda haber de alguna manera referencia y contrarreferencia, y que se piense en que no puede ser librado al azar o a la inversión privada el desarrollo de la conectividad. La conectividad tiene que ser una política de Estado. Entonces, me parece fundamental eso. Y además, el financiamiento para todas las provincias con otro plan de inversión en cuanto a infraestructura, equipamiento y capacitación. Entonces, bueno, creo que estamos entrando en otra etapa del desarrollo, ¿sí? De nuestro sistema de salud, en donde no viene a reemplazar la presencialidad, sino que la viene a complementar con nuevas estrategias, las cuales el desarrollo de algunas cuestiones, como puede ser las redes, ¿sí? Que se han armado en estos últimos tiempos en cuanto a poder disponer de información tan útil como saber cuántas camas de terapia intensiva tenés, qué nivel de capacitación tiene el recurso humano, cómo se pueden capacitar a la distancia, cómo pueden hacer ateneos a la distancia. Bueno, todo eso tiene que ver con la salud digital, quiere decir que todo esto que lógicamente se aceleró por la pandemia, hay que integrarlo, ¿no es cierto? Entonces, creo que el gran desafío es cómo integramos los tres subsectores de salud para que la plataforma digital y para que los recursos de toda esta tecnología pueda tener una distribución lógica y que se pueda articular para dar la mayor cobertura posible. Por eso es importante fortalecer las capacitaciones en todos los niveles, porque la telesalud digital se puede llevar a todos los espacios, ¿sí? Dependiendo de cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar, digamos, de cuáles son las metas que se tengan por delante, pero está claro que la capacitación es fundamental, porque muchas veces los grandes cambios tecnológicos son resistidos porque no hay una capacitación previa. Por eso felicito lo que hace la Asociación Médica Argentina, así como lo hacemos desde Aldelva, porque creo que las asociaciones justamente tienen que cubrir esa necesidad, y en este caso el de capacitar a nuestros profesionales es fundamental. Y esta dirección nacional, sustentada por esta ley, que la pone de alguna manera en plenas facultades para el desarrollo de esta actividad, tiene que definir los estándares. Los estándares en cuanto a la calidad que se va a brindar en el servicio. Yo soy de los que piensan de que tienen que ser iguales que la presencialidad. Quiere decir que por eso es importante la capacitación del recurso humano, por eso es importante los registros, ¿sí? La información que se junte, cómo se guarda, cómo se acumula, cómo se transporta, ¿sí? Entonces creo que el avance de las comunicaciones en esto, y me ha comentado Carlos que tuvieron en la última clase la presencia de nuestro ingeniero Daniel Domínguez, él seguramente les ha explicado las diferentes formas que hay de poder guardar toda esa información y darle la seguridad igual en cuanto a los estándares que se tiene en los formatos convencionales. Y lógicamente que muchos de estos estándares se tienen que rever, y para eso va a ser necesario que esta Dirección Nacional cuente con una comisión asesora,
¿sí? Que permita de alguna manera actualizando y proponiendo cada vez una sofisticación, digamos, un nivel de complejidad mayor para el resguardo de la información, como lo tiene el resguardo de la información sensible que tienen las empresas, los bancos y demás. Creo que la telesalud tiene que de alguna manera también trabajar, ¿sí?, con esos estándares para dar las garantías necesarias. Entonces, lógicamente que estamos en un contexto complejo, ¿sí?, en un escenario que va a necesitar, ¿sí?, de un gran desarrollo y de una gran continuidad en, en el abordaje de la elaboración de estos estándares, tanto en las cuestiones operacionales de la praxis profesional en el ejercicio de cada uno, como también del contexto de situación en el cual nos vamos a ir desarrollando. Yo les mencionaba al principio que una de las cuestiones que nosotros le remarcábamos a los legisladores, que era importante definir operacionalmente los términos. ¿Por qué es importante definir operacionalmente los términos? Porque si no, esto nos pasa dentro del equipo de salud. Parecería que todos estamos haciendo telemedicina y en realidad no todos estamos haciendo telemedicina. Entonces, creo yo que la telesalud digital se la puede tomar como el conjunto de las actividades que se relacionan con la salud, desde la docencia, la investigación, la consulta cotidiana, las interconsultas entre los profesionales de una misma disciplina y de diferentes disciplinas, la teleasistencia, monitoreo, infinidad de cuestiones que cada una tiene una definición especial. Nosotros, por ejemplo, en la experiencia que hemos tenido, para citar una en el contexto de la pandemia, hay dos formas de poder hacer tranquilamente monitoreo. ¿Sí? Uno puede ser el que hemos hecho y sé que varios de ustedes están trabajando con el COET, que es el sistema que tiene la provincia de Jujuy. Nosotros desde nuestra asociación participamos en la construcción de una red de teleenfermería solidaria, en donde nos pusimos al servicio de diferentes organismos públicos para poder brindar monitoreo a distancia, ¿sí? Y en el caso de Jujuy, hemos trabajado con el equipo del doctor Augusto Itis, que también me comentaron que estuvo dando una clase magistral sobre las actividades que él viene, digamos, haciendo. Es uno de los grandes referentes que tiene la telesalud digital, no solo en el país, sino en toda Latinoamérica, y con el equipo de él, y con Fabricio Calibar, que es el enfermero que está trabajando con el doctor Augusto, hemos colaborado de manera desinteresada, voluntaria, en el peor momento de Jujuy, cuando tenían más de 5.000 personas en lista de espera, para que alguien los llame y que puedan de alguna manera tener un monitoreo los que estaban sospechosos de COVID o los que tenían COVID, ¿sí? Y cómo interactuamos por medio de este sistema de ingreso que tiene de plataforma con un usuario, íbamos sumando todos los días el reporte diario de la pesquisa que hacíamos llamando por medio de videoconferencias, de WhatsApp, de llamadas telefónicas a los usuarios que necesitaban de nuestra consulta cotidiana y poder ir pidiendo los recursos al sistema central, ya sea para una visita en terreno, para una medicación, para algún tipo de estudios o algo que la persona necesitaba, creo que fue de gran ayuda. Bueno, esa es una manera de poder poner en práctica el uso de la telesalud en cuanto al monitoreo y también de alguna manera haciendo teleasistencia, porque cuando cubrimos alguna necesidad en el momento, como le tocó a muchos compañeros tener que
atender una persona con una insuficiencia respiratoria muy grave, bueno, el que se pueda despachar un servicio rápido de urgencia, ahí está de alguna manera la asistencia directa, ¿no? Entonces, el monitoreo, pesquisando los síntomas, o la asistencia, creo que son dos grandes herramientas que también se pueden complementar con otra forma que nos permite la telesalud, para la cual también se necesita un operador, ¿sí? Que son las cámaras térmicas, ¿no? En lugares donde hay una gran deambulación de personas y una alta concentración, como pueden ser los colegios, los medios de transporte y demás, una cámara térmica que permita el reconocimiento facial de si usan barbijo o no usan barbijo, el distanciamiento y sobre todo el control de la temperatura, facilita mucho. Y lógicamente que tiene que haber un operador que ante cualquier situación anómala que encuentre pueda rápidamente disparar un protocolo, ya sea para los casos febriles, para los casos de entregar un barbijo a quien no lo tiene, o para avisarle a alguien que tiene que mantener la distancia. Bueno, son todas cuestiones que no alcanza con la máquina solo, sino que necesita por detrás a alguien que esté visualizando todo eso, por eso siempre es importante el rol del operador. Y en el rol del operador, una de las cuestiones que nosotros sumamos al proyecto de ley, que tiene media sanción, estuvimos siempre marcando la cuestión de que la telesalud tiene que ser desarrollada por profesionales de la salud, no por cualquier persona, sino por profesionales de la salud que tengan matrícula, ¿sí? Que estén habilitados para el ejercicio, ¿sí? De que no se trate de poner a cualquier persona con una capacitación breve en el manejo de algo, porque eso lo único que va a hacer es generar mayor distorsión y también va a ser más inseguro los escenarios. Entonces, por eso hemos también marcado, y eso fue puesto también en la ley, que es un acto entre profesionales para el cuidado de las personas. Y así como yo les mencionaba que es fundamental la necesidad de poder definir los términos, porque muchas personas cuando uno habla dicen, sí, yo hago telemedicina, pero en realidad lo que están haciendo es teleeducación, como lo que estamos haciendo hoy con ustedes ahora, o pueden hacer teleconferencias. Este año hubo y siguen habiendo teleconferencias de todo tipo y las 24 horas y de todas partes del mundo, y son muy útiles porque nos han ayudado muchísimo. Inclusive he usado como docente, uno de mis trabajos, además de dedicarme a la telesalud y a la venta de equipos, trabajo como docente en la Universidad Nacional de Lanús, y nosotros hemos usado programas de simulación para reemplazar, entre comillas, las prácticas hospitalarias con el vecino o con diferentes, digamos, programas, y también se puede de alguna manera reutilizar la salud digital para la educación de los profesionales de pregrado, de grado y de posgrado, tranquilamente, ¿no? Y muchas facultades lo han hecho. Una de las cuestiones que creo yo que ustedes como diplomado de este curso tienen que salir es que les quede claro que ustedes van a estar haciendo telesalud diagnóstica cuando no realicen solamente teleconsulta o teleasistencia, sino cuando ustedes puedan trabajar de manera asociada con otro profesional, o de su propia disciplina o de una disciplina diferente. En la foto que yo les pongo ahí, y por qué nosotros como licenciados en enfermería nos preocupa el desarrollo de este nuevo campo de trabajo, y porque consideramos que las unidades diagnósticas que están a distancia, sin la presencia del médico, tienen que estar de alguna manera desarrolladas por un operador licenciado en enfermería, capaz de poder articular de manera efectiva los diferentes periféricos que tenemos en esas unidades diagnósticas, para que el médico tenga el mejor audio, la mejor ocultación, el mejor examen físico, la mejor visibilidad
de la cavidad que quiera ver, de la piel que quiera ver, del registro que quiera hacer electrofisiológico, de las mediciones que se quieran, digamos, hacer, para que el médico pueda contar con la mayor cantidad de información que les permita poder de manera asertiva hacer el plan, ¿sí? Para que con un diagnóstico lo más seguro posible y afinado posible se pueda ir implementando todas las acciones que puedan venir después. Yo creo que lo interesante de esto es cómo nos podemos asociar para que el equipamiento y estas unidades diagnósticas estén diseminadas a lo largo y a lo ancho del país, y que muchas localidades o lugares que no cuentan con muchísimas especialidades puedan de alguna manera recurrir a esos lugares para poder tener la consulta de un experto, que si no, de otra manera le sería imposible poder hacerlo por diferentes motivos. Lógicamente que no podemos basar todo en la cuestión de la atención a distancia. Es una complementación de la presencialidad. Entonces, en muchas patologías crónicas, el intercalar distancia con presencialidad creo que arma un paquete interesante en el abordaje de una estrategia para el seguimiento tanto de las patologías crónicas y, por qué no, también de las cuestiones agudas. Por eso, el escenario que nosotros proponemos es una triangulación en donde el paciente esté atendido por dos profesionales, uno en el lugar y otro a la distancia. Y de esa manera, por medio de una historia clínica electrónica, se va a ir sumando toda la información que el médico va requiriendo permanentemente. En la atención primaria de la salud es donde más evidencia hay que el desarrollo, tanto para la consulta programada como para la consulta espontánea, la telesalud ha permitido el avance y el desarrollo de estrategias que han disminuido la morbilidad y que han mejorado el bienestar de las poblaciones. Digamos, hay mucha evidencia en el mundo de esto. ¿Por qué? Porque acerca una posibilidad de que, de no ser de esta manera, no se produciría. Entonces, claro, acá vamos a tener que ponernos a trabajar de manera asociada. Por eso digo que, como hablan los brasileros de la interprofesionalidad, de cómo las diferentes disciplinas que mantienen sus hegemonías, de alguna manera dejan de lado sus intereses particulares para pensar en un interés más colectivo, y trata de trabajar articuladamente, asociándose, ¿sí? Y es interesante la experiencia que se hacen en estos sistemas. Por eso es importante poder articular una capacitación conjunta entre médico y el operador, el enfermero, como para ir recreando un contexto, un marco conceptual único, que permita de alguna manera realizar los procesos con los estándares de calidad como si los hiciéramos en la presencialidad. ¿Sí? Si viene el médico, va a tener la cámara, que es como si fueran sus ojos, va a tener los estetoscopios electrónicos, que es como si estuvieran ellos ahí, y infinidad de diferentes tipos de periféricos que Daniel les comentó, y si no yo se los vuelvo a mostrar, como puede ser cualquiera de estos, digamos, ya sea fijos o móviles, como los que están en el centro, uno montado en un consultorio o una valija portátil con la cual una enfermera de atención primaria puede ir a un domicilio. Lo que se necesita es conectividad, ¿sí? Y la seguridad también para el desplazamiento y todo lo demás, que eso también, digamos, conlleva al bienestar del trabajador. Pero, digamos, la tecnología hoy nos permite poder brindarle una atención de manera sincrónica o asincrónica, y de manera
en un centro de diagnóstico o en un centro de salud, como en el domicilio de esa persona, o en una escuela, o en una fábrica, o en un barco, o en el lugar en donde la persona trabaje, o en donde estudie. Entonces, para eso es fundamental que el operador comparta con el médico, ¿sí?, una historia clínica, comparta la modalidad de trabajo, ¿sí?, como para que de alguna manera se refuercen los mensajes tanto para el paciente como para su familia. Entonces, de esa manera se va recreando una cultura del trabajo a distancia que no va a ser muy diferente que la presencial, ¿sí? Pero sí va a tener de algunos TIC o de algunas cuestiones propias que tienen que ver con estas nuevas tecnologías, que para nuestros millennials, de alguna manera se acostumbra mucho más rápido a esta manera virtual de esta atención que se va realizando, que lógicamente que nos tenemos que ir preparando para los próximos años, porque esto se va a ir desarrollando cada vez más. Entonces, creo yo que la aparatología nos va a ir acompañando. Por eso no queremos que sean los profesionales los que no estén actualizados en cómo poder utilizar cualquiera de estos complementos. Cualquiera de las inspecciones que se realicen desde el punto de vista metabólica, desde el punto de vista visual, auditiva, electrofisiológica, todas tienen que quedar registradas, todas tienen que quedar documentadas. Entonces, la diferencia que va a tener con la presencialidad, que muchas veces pasa en los lugares donde no trabajan con historia clínica electrónica, es que para muchos lugares esto va a ser un salto cualitativo y sobre todo va a haber un resguardo de la información y una accesibilidad a la información que muchas veces en el soporte de papel esa situación no se da, o porque la historia clínica está incompleta, o porque se pierde, o porque se deteriora, o porque se extravía, o por esto, o por aquello, de alguna manera se hace compleja, o el revisarla o el verla. En cambio, los sistemas operativos de las historias clínicas, con un botón, digamos, enseguida vos sabés qué es lo que toma, qué es lo que no toma, cuáles fueron los últimos estudios, los podés comparar, digamos, es mucho más factible, es mucho más sencillo en el trabajo de lo cotidiano. La otra cuestión es que yo tengo un conflicto de interés en este sentido de que me interesa vender estos equipos, pero tampoco quiero caer en la cuestión de que la telesalud digital es rápida y que es todo tan sencillo. No, no, digamos, lleva el mismo tiempo que la presencialidad en algunos casos. Así como en lo presencial a veces las consultas son cortas, en la presencialidad la consulta puede ser corta o la consulta puede ser más larga como la presencialidad, digamos. Y las dificultades que muchas veces se nos presentan en la consulta presencial se puede presentar también en la consulta a distancia o digital, porque hoy hemos visto en esta pandemia cómo fluctúa la banda ancha de conectividad y que hay situaciones que se pueden presentar que muchas veces hace que la comunicación no sea de la calidad, pero siempre hay un backup, que a diferencia de la presencialidad no hay, digamos, siempre hay un resguardo de que todo el acto está documentado. Y eso es importante, porque creo que desde el punto de vista legal, tanto para el operador como para el médico, como ambos son profesionales, les interesa, sobre todo por las cuestiones legales, que tengan documentación de que todo lo, digamos, todo lo que han realizado quede con audio y con video. Por si en algún momento se presenta algún tipo de litigio, de conflicto o de algunas cuestiones, queda todo mucho más expuesto, queda todo mucho más visible. Entonces, por ese lado también la persona tiene más resguardo de la información sensible sobre ella, pero también el profesional se encuentra más respaldado a la hora de haber hecho bien su acto profesional. Con Carlos nosotros venimos desde hace tiempo trabajando y los cursos que damos siempre están
orientados a capacitar y capacitar y capacitar a todos los profesionales que estén interesados en incursionar en esta nueva estrategia y en este nuevo abordaje de trabajo. Por eso, no siempre se necesitan grandes inversiones de equipo, no siempre se necesita tener lo último de lo último. Muchas veces con un sistema muy acotado, de acuerdo a los objetivos que se tengan por delante, que se quieren alcanzar, el equipamiento fluctúa, varía y se puede comenzar con muy poco e ir expandiéndose infinitamente. La cuestión es tener el asesoramiento, saber cuál es el grado de inversión progresivo que va a tener y bueno, como la superintendencia ha permitido que los valores de la presencialidad y de la virtualidad sean los mismos, entonces de alguna manera el costo, sí, en cuanto a que esto se pueda implementar, yo creo que va a ser en beneficio tanto para el usuario como para el profesional, porque la cantidad de horas de no tener que trasladarse, los gastos de no tener que trasladarse, el estrés de no tener que trasladarse, recrea mucho en el bienestar del profesional que ejerce esta nueva modalidad de atención, como también para el usuario que encuentra un producto más sujeto a su necesidad en su lugar, sin tener que desplazarse, sin muchas veces tener que hacer gastos, que muchas veces esos gastos hacen que no se pueda llevar adelante la consulta. Entonces, todas estas cuestiones necesitan de que se vaya recreando una modalidad de trabajo en donde es fundamental, ¿sí?, resguardar la información. Que el soporte magnético tenga, como les había explicado Daniel, digamos, en AMD, trabajamos con Amazon, con el AGNE, digamos, hay muchas instituciones que tienen hacia adentro sus propias departamentos de informática que hacen de alguna manera ese soporte. El profesional también de alguna manera tiene que poder contratar algún servicio que no le sea muy caro y que le permita de alguna manera tener los registros de la misma manera que lo tiene en la presencialidad, que lo tenga en la virtualidad. Inclusive que esos registros después le sirva para poder facturar sus consultas, para poder brindar algún tipo de informe de la praxis que ha hecho, del seguimiento que ha hecho, digamos, en ese sentido hay muchos productos que se vienen desarrollando para hacerle la vida al profesional más fácil a la hora de poder dar fe de lo que ha hecho y cómo lo ha hecho, y en el caso de que alguna autoridad competente pida algún tipo de documentación con respecto a lo que se ha realizado, es importante que esta base de datos, que esta documentación respalde el trabajo que el profesional ha realizado, tanto el trabajo del operador como el trabajo del médico. Y acá hay dos posibilidades, por eso digo que va a haber la posibilidad de que si bien la documentación pueda estar en una nube, la puede ver tanto el operador como el médico que está a distancia o otros médicos que de alguna manera se relacionen en cuanto a la terapéutica de ese paciente, o también lo puede ver el usuario, como pasa hoy en día en muchas prepagas que les permiten a los usuarios ver su historia clínica, sus estudios, sus consultas. Lo que no pueden ver es el informe de lo que el médico registra muchas veces, pero bueno, yo creo que se va a ir avanzando a medida que esto vaya progresando, digamos, en donde la información tenga los estándares que les comentaba al principio sobre el resguardo que todo esto tiene que tener como para que sea lo más transparente posible y que también permita poder tener información sensible para hacer diferentes tipos de pesquisas, para poder hacer diferentes tipos de protocolos, para poder hacer diferentes cuestiones que también tienen que ver con el ejercicio de un profesional que no es solamente asistir,
digamos. La praxis es una de las partes de la profesión, pero la telesalud nos va a hacer más fácil la gestión, no va a ser más fácil la docencia, no va a ser más fácil la investigación, y lógicamente es que si nosotros logramos todos esos estadios, la posibilidad de la teorización sobre nuevas cuestiones, creo yo que el desarrollo de la telesalud nos facilitará tener un corpus de conocimiento lo suficientemente sustentable, con evidencia, como para poder dar una visión sobre lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos y sobre todo lo que más importa, ¿no? Que es lo que todo el mundo quiere, resultados. ¿Cuáles son los resultados que ustedes van obteniendo con esta nueva tecnología? Digamos, yo no les quiero vender la idea de que la telesalud a distancia va a tener mejores resultados que la presencialidad, porque no hay estudios que lo hayan trabajado de esa manera. Yo siempre pienso en un sistema mixto en donde la telesalud digital viene a complementar la presencialidad y no a competir con la presencialidad. Entonces, lógicamente que de esa manera subsumamos diferentes tipos de estrategias que se ponen al servicio de quienes más lo necesitan. Por eso yo los invito a todos ustedes como médicos que vean la forma de cómo podemos trabajar juntos, médicos con otros médicos, enfermeros con otros enfermeros, pero también médicos con enfermeros, con psicólogos, con nutricionistas, con trabajadores, digamos, con todo el equipo, como lo hacemos en la presencialidad, repensándonos como trabajadores del conocimiento, viendo cómo, si bien la distancia parecería que es un inconveniente, en realidad esa situación de barrera nosotros la podemos superar con una estrategia de conjunto que nos permita lograr mejores resultados. A eso es a donde tenemos que apuntar. Por eso es importante la unidad médica que esté en el lugar que esté, en donde de alguna manera se desarrolla comúnmente, y las unidades de enfermería o unidades diagnóstica que estén lo más próxima a quienes más lo necesitan. ¿Con qué lo tenemos que unir? Bueno, con esa red digital que de norte a sur y de este a oeste, el país tiene que tener para darle sustentabilidad de red, para que la información pueda migrar hacia cualquiera de los efectores que lo necesiten, porque con esa información sensible vamos a poder disminuir los infartos, vamos a poder disminuir los accidentes cerebrovasculares, vamos a poder llegar más rápido al diagnóstico del COVID o de cualquier situación que de alguna manera nos requiera actuar rápidamente o tomar una decisión de bloqueo o de cuestiones que de alguna manera nos llevan a que muchas veces quienes están en los lugares más gerenciales tienen que tomar decisiones y muchas veces no tienen la información o muchas veces no hay una buena comunicación en cuanto a lo que está pasando o la información es tardía. Entonces, siempre las medidas es como que llegan tarde. Y yo creo que la telesalud digital lo que nos permite es una actualización de muchas cuestiones en donde tenemos una foto o una radiografía más actualizada de la situación que se nos presenta por delante. Bueno, les quiero dar nuevamente las gracias por escucharme, por estar ahí. Me hubiera encantado poder hacerlo en vivo, poder tener un ida y vuelta, escucharlos a ustedes para saber qué es lo que vienen haciendo, qué es lo que quieren hacer, cómo les parece que la telesalud puede entrar a su vida profesional y de qué manera les podemos dar algunos tips como para que lo vayan implementando y cómo se ven trabajando con otros profesionales de otras disciplinas a la distancia, ofreciendo de alguna manera, ya sea de forma independiente o de forma colectiva, un nuevo servicio para poder ponerlo al alcance de quien más lo necesite, ¿sí? Así que nuevamente le agradezco a la Asociación Médica Argentina por esta oportunidad,
al profesor doctor Carlos Beleder por permitirme ser parte de su equipo y poder seguir creciendo junto con él en el desarrollo de estas diplomaturas y de los cursos que venimos haciendo en todas partes. Y seguramente que nos volveremos a ver en otra oportunidad y poder reflexionar sobre esta nueva praxis profesional que le estamos proponiendo, y ojalá que en nuestro país la podamos tener de manera más accesible y mejor distribuida en todo el país. Muchísimas gracias por su atención.